Bien, ahora vamos a ver ejercicios del tema de factorización. Vamos a empezar con este ejercicio número 1. Me dice, al factorizar el polinomio q con variable a, tiene esta expresión. Me dice, indicar la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. Entonces, para empezar, lo que tengo que hacer en este polinomio es darle la forma. ¿Sí? Mira, vamos a ordenar de modo que me quede el cuadrado de un binomio. ¿Sí? Esto lo voy a ordenar en primer lugar. Voy a quedar a cuadrado menos 2ab más b cuadrado. Ahora me falta el menos 9. Bien. Acá, factorizando este binomio al cuadrado, esto es a menos b al cuadrado. Y el 9 lo voy a representar como 3 elevado al cuadrado, para poder tener acá una diferencia de cuadrados. Y tenemos que recordar que la diferencia de cuadrados tiene esta forma. Lo voy a escribir. Mira, si yo tengo un a al cuadrado menos b al cuadrado, hay que recordar que esto es la suma de a más b por la diferencia de a menos b. Esto hay que tenerlo presente. Bien, ahora vamos a continuar. Acá tengo la diferencia de cuadrados que estoy expresando ahí. Lo voy a escribir. Mira, esto es lo mismo que a menos b más 3. Esto sería un factor. Y el otro factor va a ser a menos b menos 3. Bien, aquí yo ya tengo factorizado el polinomio q. Ahora lo que se me está pidiendo es que yo indique la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. Entonces vamos a ver la suma de coeficientes de este factor y la suma de coeficientes de este otro factor. Empezamos con el primero. Recordemos que la única variable aquí es la a. La b no es variable. Acá lo está indicando el polinomio q. Miren aquí. Entonces solamente a es variable. Su coeficiente es 1. El b, como no es variable, escribimos menos b más 3. Al reducir aquí me va a quedar 4 menos b. Ahora veamos el otro factor. El coeficiente de la variable a, 1. El b ya dije que no es variable. Entonces escribo menos b menos 3. Al reducir me va a quedar menos 2 menos b. Tengo las dos sumas de coeficientes de los factores. Uno de ellos tiene que estar en las alternativas. Ahora observo bien y me voy a dar cuenta que la clave es la alternativa E. A ver, en este segundo ejercicio me dicen indicar el número de factores primos lineales del polinomio P. Lo que tengo que hacer entonces es agrupar de manera conveniente que yo pueda factorizar. Y se ocurre factorizar los dos primeros términos y también agrupar estos dos últimos términos, con la intención de poder factorizar aquí, sacar un factor común. Entonces me va a quedar, mira, tengo z8, z8, y4, y4, x cuadrado, x5. Voy a factorizar entonces x cuadrado, y4, z8. Y me va a quedar x cubo más, mira este otro término, todo lo he sacado, me queda 1. En el siguiente grupo voy a sacar un factor común 3 y me doy cuenta que tiene z8, tiene y4, tiene x cubo y x4. Entonces conviene factorizar el x cubo, y4 y z8. ¿Y qué es lo que me va a quedar? 1 más x. Listo. A ver, al haber factorizado estos dos términos, me voy a encontrar con que aquí tengo una suma de cubos.
y hay que recordar a qué es igual la suma de cubos. Lo voy a escribir acá. Sabemos que a cubo más b al cubo, esto es igual a más b por a cuadrado menos ab más b cuadrado. Esto hay que tenerlo presente. A ver, lo dejo indicado ahí. A ver, continuamos. Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta suma de cubos de acuerdo a la propiedad que te estoy indicando. Entonces me va a quedar x cuadrado y cuarta z8. Esto de aquí es x más 1 por x cuadrado menos x más 1. Ahora viene más lo otro, solamente lo voy a copiar igual. 3x cubo y4 z8. Y en el paréntesis lo voy a ordenar. X más 1. Listo. Lo he ordenado para que después de estos dos sumandos yo pueda factorizar. Mira, ve. Tengo x más 1, tengo x más 1. Por acá hay z8, y4, por acá también hay y4. Y en cuanto a las x, voy a factorizar x cuadrado. Y acá tengo x cubo que le voy a sacar el x cuadrado. Entonces, lo que voy a factorizar lo voy a escribir adelante. Y me va a quedar x cuadrado y4 z8 paréntesis x más 1. Y todo esto va a multiplicar a lo que queda, x cuadrado menos x más 1. Y en el otro término queda 3 y una x, porque es x cubo y ya le saqué x cuadrado. Ahora lo que voy a hacer es reducir el paréntesis que está de color negro. El resto lo voy a copiar igual. X cuadrado y cuarta z8 paréntesis x más 1. Y al reducir este paréntesis va a quedar x cuadrado más 2x más 1. Listo, lo que voy a hacer ahora es indicar, para abreviar, mira, ve. Este paréntesis de acá es igual a un binomio al cuadrado, o sea, esto es x más 1 al cuadrado. Esto es. Entonces, lo que voy a darme cuenta, observar aquí, es que tengo x más 1 al cuadrado y acá tengo otro x más 1. Entonces, es lo mismo que yo escriba x más 1, pero ya elevado al cubo. Entonces, me va a quedar x cuadrado y cuarta z8 y por último x más 1 pero elevado al cubo. Y aquí yo ya tengo el polinomio factorizado. ¿Y qué es lo que me pide el ejercicio? Dice indicar el número de factores primos lineales. Los factores primos lineales aquí van a ser, mira, el x más 1 es un factor lineal porque es de grado 1, pero el exponente 3 quiere decir que este factor se está repitiendo 3 veces, pero sin embargo es lineal. Lo mismo va a suceder con el z, con el y con el x. Entonces, ¿cuántos factores primos lineales hay? La respuesta es 4. A ver, en este ejercicio lo que me piden es señalar uno de los factores primos del polinomio q, cuyas variables son x, y y z. Lo que vamos a hacer ahí, al observar y ver si se agrupa o no, en este caso observo que los 4 o 5 términos que tiene este polinomio les puedo factorizar x, y, z para que me quede de esta manera. A ver, voy a factorizar x, y z y me va a quedar x cuadrado más 2xy menos xz
más y cuadrado menos y z, porque ya saqué el x, y cuadrado, ya le quito una y, me queda un y, z cuadrado, pero ya le quité una, me queda un z. Ahí está. Ahora lo que voy a hacer es agrupar los términos que están aquí en el paréntesis. Me voy a dar cuenta que acá tengo un x cuadrado, tengo un y cuadrado y tiene que haber un 2xy. Aquí está. ¿Para qué? Para que estos tres términos me formen un binomio al cuadrado. Y va a quedar así: x, y, z. Coloco un corchete para escribir este binomio al cuadrado: x más y al cuadrado menos, observo estos dos términos. Estos dos términos tienen en común un z. Le saco de factor común ese z y me va a quedar x más y. Y cierro el corchete. Ahora puedo observar que puedo seguir sacando factor común. Hay un x más y acá hay x más y elevado al cuadrado. Entonces voy a extraer ese x más y. De modo que me va a quedar x, y, z, el nuevo factor que voy a sacar. Y me va a quedar en el paréntesis negro, que lo voy a hacer ahora, me queda un x más y menos z. Ahora con eso yo ya me doy cuenta que estos 5 factores primos equivalen o representan al polinomio q, pero me dicen señalar uno de los factores primos. Entonces tengo que ubicarme nada más. ¿Qué factor primo será? Justamente el que está de color negro, ¿no? Este factor está aquí, la respuesta. Eso es todo. En este ejercicio lo que me piden es el número de factores primos cuadráticos. Claro, después de haber factorizado este polinomio. Para empezar, lo que voy a hacer es, en estos tres términos que tengo aquí, le voy a sacar un factor común 3. Mira lo que va a quedar. Me va a quedar x cuadrado más 9x más 6. Aquí no estoy haciendo nada, lo estoy copiando igual. En estos tres últimos términos sí. Como dije, le voy a sacar factor común 3. Y me va a quedar x cuadrado más 9x menos 12. Ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un cambio de variable, porque veo que aquí tengo x cuadrado más 9x y acá tengo la misma expresión, x cuadrado más 9x. Entonces, para hacerlo más sencillo, donde yo vea x cuadrado más 9x lo voy a representar por un a. De modo que me va a quedar de esta forma: a más 6 todo al cuadrado más 3 veces a menos 12. Bien, ahora tengo que desarrollar acá al cuadrado y acá multiplicar. Y me va a quedar a cuadrado más 12a más 36 más 3a menos 36. Aquí lo que voy a hacer es eliminar los 36. 36 con menos 36 se van a ir y voy a reducir y me va a quedar a cuadrado, tengo 12, tengo 3 más 15a. Esto a su vez le puedo sacar factor común a y me va a quedar a más 15. Listo. Ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar ya el valor de a. Yo lo había representado aquí, que es x cuadrado más 9x. Entonces lo represento, en vez de a escribo x cuadrado más 9x en paréntesis, y luego va a quedar x cuadrado más 9x, que es el a, todo sumado con 15. Listo, ya tengo dos factores.
Lo que tengo que averiguar aquí es si es que uno de ellos se puede simplificar o factorizar, perdón. Y claro, me doy cuenta que se puede factorizar este primer factor. Le puedo factorizar x y me va a quedar x más 9. Y el siguiente factor es x cuadrado más 9x más 15. Y hasta aquí ya no puedo factorizar más. Y lo que me pide el ejercicio, el enunciado, es cuántos factores primos cuadráticos hay en este polinomio. Y me doy cuenta que solamente contiene un factor primo cuadrático, ¿no? Que es este de aquí. Entonces la respuesta será 1. Este es el resultado del ejercicio número 4. A ver, en este ejercicio me dice que la suma de los factores primos es equivalente a esta expresión. Ahora me piden indicar lo incorrecto. Vamos a empezar factorizando. Al factorizar me va a quedar de este modo. Mira, ve, yo me voy a dar cuenta que aquí este término con este otro y acá, esto es un binomio al cuadrado. Lo voy a ordenar primero para que lo puedas ver de mejor forma. Más 2p más 1 y por último falta el menos q al cuadrado. Ahora sí, te había dicho que estos tres es lo mismo que un binomio al cuadrado. Esto es p más 1 elevado al cuadrado menos q al cuadrado. Mira acá, ahora lo que nos queda es una diferencia de cuadrados que ya lo habíamos explicado en ejercicios atrás. Esto es el primer término más el segundo, todo que multiplica al primer término menos el segundo. Me va a quedar de este modo: p más 1 más q, todo esto que va a multiplicar a p más 1 menos q. Aquí ya estoy aplicando la diferencia de cuadrados. Ahora, el enunciado me dice que este polinomio ya factorizado, estos son sus factores primos, y me dicen que la suma de estos factores primos, vamos a sumarlo. Entonces la suma p más 1 más q más p más 1 menos q, esto me dicen que es equivalente a esta expresión, AP más B. Pero aquí lógicamente que me falta reducir. Al reducir voy a poder simplificar por ahí algo. Por ejemplo, el Q se va a simplificar y me va a quedar 2P más 2, que va a ser equivalente a P más B. De esa expresión que tenemos, ya podemos concluir de que el valor de A es 2. A ver, lo voy a detallar aquí. Mira, a ver, podemos decir que A vale 2 y el valor de B también es 2. Aquí lo tenemos. Lo escribo acá. A va a ser igual a 2 y el B también es 2. Lo puedo escribir así: A igual B, y esto es igual a 2, porque hemos obtenido de que A vale 2 y B también vale 2. Entonces lo puedo representar así, de esta manera. Entonces, según las alternativas, me están diciendo cuál de ellas es la incorrecta. Primero, B es igual a A. No, es correcta, está bien. La B es menor o igual que A, correcta, son iguales. La alternativa C, A y B son pares, claro que sí, ambos valen 2. La alternativa D, B es diferente de A, estamos quedando que son iguales, entonces esta es la alternativa incorrecta.
La E dice A y B pertenecen al conjunto de los números naturales. Claro que sí, son naturales. Entonces la respuesta del ejercicio es la alternativa D. A ver, en este ejercicio 6 dice hallar la suma de los factores primos de, tenemos un polinomio E cuyas variables son A y B. Para factorizarlo primero hay que observar a ver si es que voy a agrupar o ver qué forma voy a realizar la factorización. Si yo lo observo bien, mira, me fijo que tengo un A cuadrado menos 2AB y por acá un B cuadrado. Ya identifiqué que estos tres términos forman un binomio al cuadrado. Entonces vamos a empezar por ahí. Ordeno A cuadrado menos 2AB más B cuadrado. Luego voy a ordenar los otros términos. Son el 8A más 8A menos el 8B y por último el menos 48. Lo que voy a hacer ahí es aquí, como te dije, esto es un binomio al cuadrado. Esto es A menos B elevado al cuadrado. En estos dos primeros términos yo puedo sacar factor común 8 y va a quedar A menos B y por último menos 48. A ver, para desarrollar esto convenientemente se me hace más práctico hacer un cambio de variable. Donde yo vea A menos B, lo voy a sustituir por un X y acá del mismo modo, A menos B lo voy a sustituir por un X. Entonces me va a quedar X al cuadrado más 8X menos 48. Factorizando este trinomio me va a quedar X más 12 y el otro factor va a ser X menos 4. Ahora que ya está factorizado voy a regresar porque el X no es la variable oficial del polinomio, sino hice un cambio de variable. El X representa A menos B, entonces lo ordeno A menos B más 12 y el otro factor va a ser A menos B menos 4. Listo, aquí tengo ya el polinomio factorizado. Lo que me están pidiendo es la suma de sus factores primos. Entonces hay que sumar. A ver, por lo tanto, A menos B más 12 más A menos B menos 4. Esto es igual a 2 veces A menos 2 veces B. Y por último tengo el 12 con el menos 4. Y esto me va a dar positivo 8. Entonces este es el resultado. Tengo que observar las alternativas. 2A menos 2B más 8. Acá tengo la alternativa B. Y es la respuesta del ejercicio. Bien, ahora en este ejercicio 7 me dicen, luego de factorizar, me presentan el polinomio, hallar la suma de coeficientes del factor primo cuadrático. Entonces, para poder factorizar, primero vamos a observar para ver cuál es la manera más conveniente para poder realizar la factorización. Y una vez que ya he observado, me voy a fijar algo, mírame. Si yo desarrollo este cuadrado, los dos primeros términos de la solución van a ser x cuadrado más 6x. Si yo desarrollo ahora este producto de estos dos factores, los dos primeros términos de ese producto van a ser x cuadrado más 6x. Y por último aquí, mira, ve, si esta x multiplica el paréntesis, voy a obtener x cuadrado más 6x. Entonces por ahí voy a empezar a desarrollar este cuadrado y este producto. Vamos a empezar. Queda x cuadrado más 6x más 9. Eso es el desarrollo del cuadrado.
ahora tengo que desarrollar este producto. X cuadrado más 6x más 5. Luego el 6 queda ahí y el x va a tener que multiplicar al paréntesis. Va a quedar x cuadrado más 6x. Y por último el menos 150. Listo. Una vez que ya los tengo aquí identificados, mira, ve, el x cuadrado más 6x, yo le voy a tener que hacer un cambio de variable, porque es más sencillo para poder realizar. A ver, imaginemos que el x cuadrado más 6x yo lo represente por a en todos los casos. A. Entonces voy a obtener a más 9. El siguiente factor va a ser a más 5. Luego reemplazo menos 6a menos 150. Desarrollo aquí este producto. Esto me va a quedar a cuadrado más 14a más 45 menos 6a menos 150. Voy a reducir términos aquí. Mira, ve, tengo 14a y tengo negativo 6a. Entonces voy a obtener a cuadrado más 8a. Y por último tengo el 45 y tengo el negativo 150. Esto hace negativo 105. Listo. Este trinomio que obtengo se puede factorizar aún. Esto me va a quedar, factorizándolo por el aspa simple, esto queda a más 15 por a menos 7. Listo, ya factoricé este trinomio. Ahora lo que tengo que hacer es regresar a la variable original. El a, recordemos que vale x cuadrado más 6x. Entonces voy a reemplazarlo. Voy a reemplazar su valor. En vez de a colocaré su valor original, que es x cuadrado más 6x. Ahora más 15. Ese es un factor. El otro factor va a ser, en vez de a, su equivalente, x cuadrado más 6x menos 7. Bien, ahora tengo que observar si estos dos factores pueden aún seguirse factorizando, a menos que ya sean factores primos. Si identifico bien, me voy a dar cuenta que este factor, este segundo factor, se puede seguir factorizando aún por aspa simple. Y va a quedar x cuadrado más 6x más 15. Y este último factor va a ser igual a x más 7 por x menos 1. Mira, ahí yo ya tengo factorizado el polinomio original. Ahora vamos a lo que me están pidiendo. Vamos aquí. Me están diciendo que hallar la suma de coeficientes del factor primo cuadrático. El factor primo cuadrático es este primer factor, mira. Este es el factor primo cuadrático. Tengo que sumar sus coeficientes. Entonces, el coeficiente de x cuadrado es 1, más el coeficiente de la variable x es 6, más el término independiente que es 15. Realizando esta suma, voy a obtener un total de 22, que es el resultado de este ejercicio número 7. A ver, este ejercicio número 8, lo que me dicen es indicar la suma de coeficientes de uno de sus factores primos. Vamos a ver cómo se empieza a factorizar. Lo primero que debemos hacer es, acá es multiplicar. Vamos a tener que hacer esta operación, este producto. Lo vamos a hacer acá. Me va a quedar a cubo menos 9
b cubo menos 3 a cuadrado b, estoy multiplicando aquí, por último, más 3ab cuadrado. He efectuado este producto. Ahora yo tengo que ordenarlos o agruparlos para poder seguir factorizando. Entonces llego a la conclusión de que voy a agrupar este primer término con el tercero y a su vez este segundo término con el cuarto, para poder en el primer caso factorizar a cuadrado. A ver, lo ordeno y a la vez voy a factorizar. Primero lo ordeno a cubo menos 3 a cuadrado b, luego me va a quedar más 3ab cuadrado menos 9b cubo. En los dos primeros términos voy a factorizar a cuadrado y queda a menos 3b. Lo siguiente que voy a hacer es factorizar 3 porque ambos son múltiplos de 3 y también le puedo sacar un b cuadrado más 3b cuadrado. Entonces me va a quedar a menos, acá 9 entre 3 es 3 y me queda una b. Ahora voy a observar que acá tengo a menos 3b y acá también tengo a menos 3b, que me va a permitir seguir factorizando. Entonces saco como factor común a menos 3b y me va a quedar a cuadrado más 3b al cuadrado. Bien, hasta aquí ya no puedo factorizar más. Entonces estos son sus factores primos y lo que me indican o lo que me piden es la suma de coeficientes de uno de los factores primos, o sea, de uno de ellos. Pero como yo no sé quién es, voy a tener que hacer ambas sumas. En la primera suma vamos a obtener 1 menos 3. Solamente estoy sumando los coeficientes. Esto me va a dar menos 2. Y en el segundo factor también tengo que hacer la suma, que es 1 más el otro coeficiente es 3. Esto me va a dar 4. Una de estas dos respuestas tiene que estar en las alternativas. No puede ser las dos. Entonces observo que la respuesta final entonces es 4. Alternativa C. En este ejercicio tengo que factorizar dos polinomios, el polinomio P y el polinomio F. Y luego me dicen señalar como respuesta el factor primo no común de mayor suma de coeficientes. Si yo observo el primer polinomio, el polinomio P, me voy a dar cuenta de que aquí yo lo puedo factorizar mediante el aspa doble. Lo voy a escribir. A ver, 6x cuadrado más 19xy más 15y cuadrado menos 11x menos 17y más 4. Lo que yo voy a hacer ahí, en primer lugar, es observar que este polinomio ya está ordenado para poder aplicar el aspa doble. Recordemos que para poder realizar la factorización por este método de aspa doble, el polinomio debe tener 6 términos y también tener 2 variables. Entonces lo que voy a hacer en primer lugar es descomponer el 6x cuadrado. Lo voy a descomponer en 3x y 2x. Luego tengo que descomponer el 15y cuadrado. Lo voy a descomponer en 5y y 3y.
Al descomponer vamos a ver que se va a cumplir el aspa simple aquí. A ver, voy a hacer con el aspa simple, lo voy a probar. Aquí, acá y acá. Aquí me va a dar 10xy y en esta otra diagonal me va a dar 9xy, que cumplen, que va a resultar 19xy. Ahora lo que tengo que hacer es descomponer el 4. Lo voy a tener que descomponer en 4 y 1. Pero como al hacer el aspa aquí me tiene que resultar negativo, entonces van a tener que ser negativos estos números. 4 negativo y 1 negativo. Ahora voy a probar esta aspa. Mira, ve, aquí me resulta menos 12y, acá me resulta menos 5y. Menos 5 con menos 12 sí cumple que me va a dar menos 17y, así como está acá. Ahora lo que debemos hacer es que al aplicar el aspa de manera extrema, desde los extremos, claro, me tiene que resultar este término. Me tiene que resultar el término de menos 11x. Aquí lo estoy representando. Vamos a probar. Desde aquí hasta acá. Y desde aquí hasta acá. De extremo a extremo. Vamos a ver. 2x con menos 4. Esto me va a resultar menos 8x. Y 3x por menos 1, esto me va a dar menos 3x. Si yo sumo, esto me va a dar menos 11x. Y justamente me da el término que estaba buscando. Entonces, de ese modo, yo ya estoy factorizando mediante el método del aspa doble. ¿Y cuáles van a ser los factores? Copiados así, en fila. Copio la primera fila, que va a ser 3x más 5y menos 4. Y el otro factor va a ser 2x más 3y menos 1. Listo. Me quedo entonces. Aquí está factorizado ya el polinomio p. Ahora vamos a proceder a desarrollar o a factorizar el polinomio f. Voy a hacer una línea aquí para separar. Y voy a escribir el polinomio f, lo voy a copiar. X cuadrado más y cuadrado menos 4 más 2xy más 3x más 3y. Mira, cuento también 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 6 términos, tiene 2 variables. También voy a aplicar el aspa doble. Pero aquí voy a tener que ordenarlo. Voy a tener que ordenarlo porque no está en orden como lo estaba el polinomio anterior. Al ordenar me va a quedar x cuadrado. Luego escribo 2xy. Luego viene el y cuadrado. Luego más 3x más 3y. Y luego me hace falta el término independiente, que es el menos 4. Menos 4. A ver, vamos a repasar. El primer término tengo que factorizarlo. X. Ya está. Luego el y cuadrado. No me queda otra opción que sea y y y. Aquí voy a tener que aplicar aspa simple. Aspa simple aquí. Y me tiene que resultar 2xy. Esto es xy, esto es xy. La sumo me da 2xy. Perfecto. Ahí no hay ningún problema. Ahora tengo que descomponer el negativo 4.
descomponiendo convenientemente, me va a quedar 4 y negativo 1, que al multiplicar en aspa tiene que darme 3y negativo. Vamos a comprobarlo. 4 por y es 4y. Y con menos 1 es menos y. Y nos damos cuenta que sí cumple, ¿no? Me da 3y. Ahora lo que tengo que hacer es comprobar que al hacer el aspa con los extremos me tiene que dar el término que estoy buscando. En este caso va a ser 3x. Vamos a ver. Lo voy a hacer aquí. A ver. X por menos 1 menos x. Luego x por 4, 4x. Y esto me resulta 3x, que es justamente lo que estoy queriendo encontrar. Ahora, los factores, ¿cuáles van a ser? Como te dije, vas a copiar en fila. La primera fila va a ser x más y más 4. La segunda fila, esta es la segunda fila, va a ser x más y menos 1. Y ya tengo el segundo polinomio, el polinomio f, factorizado. Lo que me dicen es señalar como respuesta el factor primo no común de mayor suma de coeficientes. Me doy cuenta que los 4 factores primos que tengo no hay ninguno en común. Entonces lo que voy a hacer directamente es a ver quién tiene la mayor suma de coeficientes. A ver, aquí, ¿cuál es la suma de coeficientes? 3 más 5 menos 4. Lo puedo escribir 3 más 5 menos 4. 3 más 5, 8 menos 4, 4. Listo. Luego, acá, 2 más 3 menos 1. 2 más 3 menos 1. Esto es 5 menos 1, 4 también. Luego paso a sumar a este factor. Aquí es 1 más 1 más 4. Esto me va a dar 6. Y ahora este otro factor. 1 más 1 menos 1. Esto me va a dar 1. Ahora, lo que me piden es que yo señale cuál es el factor que tiene la mayor suma de coeficientes. Entonces, el factor que tiene la mayor suma de coeficientes es este. Por lo tanto, la respuesta pedida va a ser x más y más 4. Esto es la alternativa C. Ahora en este ejercicio me dicen señalar el factor primo cuadrático de mayor suma de coeficientes y me dan este polinomio P. Hay que fijarnos bien en este polinomio. Es de grado 4, está completo y ordenado y tiene los 5 términos que debe ser, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar un aspa doble especial, ¿sí? Esta aspa doble especial se va a utilizar cada vez que yo tenga polinomios completos ordenados de 5 términos y con una sola variable. Lo escribo acá. X cuarta menos 4x cubo más 11x cuadrado menos 14x más 10. ¿En qué consiste? En factorizar el primer y el último término. Al factorizar el primer término voy a obtener x cuadrado y x cuadrado. Ahora voy a factorizar el 10. Sus factores van a ser 5 y 2. Una vez que ya tengo esto, voy a aplicar un aspa simple de extremo a extremo. A ver aquí y acá.
Al aplicar esta aspa simple, voy a obtener los siguientes términos aquí, a ver. 5x cuadrado, y la otra diagonal va a ser 2x cuadrado. Y esto suma 7x cuadrado. Voy a observar que este 7x cuadrado no es lo mismo que 11x cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es restar a 11x cuadrado, le voy a restar el 7x cuadrado. A ver, hago la resta aquí. Entonces 11x cuadrado menos el término que me resultó al aplicar el aspa simple de extremo a extremo. Esto me va a dar 4x cuadrado. Y 4x cuadrado ahora va a ser el término que va a reemplazar a este 11. Lo escribo. A ver. Es como si yo dijese 11x cuadrado, ya no. ¿Y quién lo va a reemplazar? 4x cuadrado. Bien. Este es el término ahora entonces que yo voy a descomponer o factorizar aquí en el centro. Este 4x cuadrado yo lo descompongo o lo factorizo en negativo 2x y negativo 2x. Y lo descompongo para que al aplicar un aspa simple acá en la izquierda y un aspa simple en la derecha, obtener estos términos centrales. A ver, voy a aplicar eso. A ver, un aspa simple aquí y otra aspa simple aquí. A ver, vamos a ver si me da negativo 4x cubo. X cuadrado por negativo 2x me sale menos 2x cubo. Del mismo modo aquí, en esta otra diagonal, me sale menos 2x cubo. Entonces vemos que sí cumple, que da menos 4x cubo. Ahora probemos en el otro lado. Aplicando el aspa simple. Aquí sale negativo 10x y acá negativo 4x. Y nos damos cuenta que esto sí me va a resultar negativo 14x. Entonces, los factores de este polinomio ya factorizado por aspa doble especial van a ser los siguientes. Se van a copiar así la primera fila, que es x cuadrado menos 2x más 5. Y el otro factor, lógicamente, va a ser la segunda fila. X cuadrado menos 2x más 2. Aquí tengo ya factorizado el polinomio. Y me están diciendo señalar el factor primo cuadrático de mayor suma de coeficientes. Aquí me doy cuenta que ambos factores son cuadráticos. Entonces, voy a sumar sus coeficientes. A ver, aquí es 1 menos 2 más 5. Esto me va a resultar 4. Y este otro factor es 1 menos 2 más 2. Esto me resulta 1. Lo que me están pidiendo es qué factor tiene la mayor suma de coeficientes. Y me estoy dando cuenta que la mayor suma es 4. ¿Y cuál es el factor entonces? Este factor del lado izquierdo. X cuadrado menos 2x más 5. Acá está la alternativa B.